Cole Maddox había estado funcionando con los vapores por casi 30 horas, y sentía como si alguien lo hubiera sacado, lo hubiera revuelto con un tenedor y lo hubiera vuelto a meter de lado. La tormenta electromagnética que azotaba el complejo Stargate del Irán había dejado en tierra todo el tráfico comercial durante 2 días, y cuando finalmente sonó la campana, la lucha por volver a abordar había convertido toda la instalación en un caos organizado. Cole se arrastró por el enorme hangar con su bolso militar colgado sobre un hombro, siguiendo las luces ámbar del piso que se suponía debían guiar a los pasajeros a sus puertas asignadas. 8 meses. 8 meses en esa abandonada plataforma minera de asteroides, respirando aire reciclado que siempre llevaba el olor metálico del lubricante de perforación y los sueños aplastados. Se manifiestan 8 meses de turnos de 14 horas gestionando equipos mientras la misma lista de reproducción de 40 canciones se reproducía sin cesar en el sistema de audio de las instalaciones. 8 meses de barras nutritivas que sabían a cartón comprimido mezcladas con vagas promesas de nutrición. Estaba acabado, completamente acabado. Lo único que se interponía entre él y el verdadero alimento cultivado por gravedad era un viaje de transporte de 4 semanas de regreso a las colonias interiores. Y Cole planeaba dormir al menos durante 3 de esas semanas si su cuerpo cooperaba. Su comunicador de muñeca había vibrado antes con una notificación automática sobre reasignaciones de puertas debido a daños causados por tormentas, pero Cole había aprendido durante sus años en logística militar que el 90% de las alertas de las instalaciones eran ruido blanco burocrático. La información importante siempre se repetía varias veces, normalmente a través de los altavoces. Probablemente tenga algo que ver con tubos de embarque dañados o ajustes de horario. Nada que afectara a un pasajero que simplemente necesitaba llegar del punto A al punto B sin complicaciones. La nave se alzaba frente a través del muro de observación, visible a pesar de la ionización persistente en la atmósfera que hacía que todo brillara con una cualidad opalescente. El barco, de alguna manera, parecía extraño, demasiado elegante para un transportista comercial estándar. El casco se curvaba de maneras que sugerían un crecimiento orgánico en lugar de una fabricación industrial, con un revestimiento que oscilaba entre un morado oscuro y un dorado bruñido, dependiendo del ángulo de la luz. Es extraño, pensó Cole vagamente a pesar del cansancio. Tal vez las empresas de transporte habían empezado a invertir en estética mientras él estaba en números negros. Bien por ellos. Mientras tuviera una litera que funcionara y no se descomprimiera espontáneamente, estaría satisfecho. La esclusa de aire se abrió con un siseo neumático que sonó casi musical, lo que le pareció extraño, pero estaba demasiado exhausto para prestarle la debida atención. Pasó a través de ellos, esperando encontrarse con los habituales pasillos estrechos de un transporte comercial, con sus paredes beige y sus tiras LED parpadeantes. En cambio, se encontró en un pasadizo que se curvaba hacia arriba en un suave arco, bordeado de paneles que pulsaban con una suave luz bioluminiscente. Un resplandor púrpura y dorado fluía bajo superficies translúcidas como fuego líquido moviéndose a través de canales cristalinos. Bueno, esto sí que es elegante, pensó Cole. Una pequeña parte de su mente, la parte que aún no se había rendido por completo al agotamiento, notó que esto parecía inusual para un barco de pasajeros estándar. Pero la parte más grande y más fuerte de su cerebro le indicó que su número de nacimiento asignado estaba claramente marcado en su boleto, y las señales del pasillo coincidían perfectamente con su destino. Además, estaba tan cansado que probablemente podría dormir de pie en un armario si alguien le diera una pared donde apoyarse. Encontró sin dificultad la cabina que le habían asignado. La puerta reconoce su firma biométrica y se abre con ese mismo sonido neumático musical. La habitación que se extendía más allá lo hizo detenerse por un momento. Su cerebro exhausto luchaba por procesar lo que estaba viendo. La cabina era fácilmente 3 veces el tamaño de un avión de pasajeros estándar, con una cama que parecía haber sido esculpida en lugar de fabricada. Las paredes continuaban ese extraño patrón bioluminiscente creando una luz ambiental que pasaba del púrpura al azul profundo y viceversa en un ritmo que podría haber sido relajante si no fuera tan extraño.
Una ventana se extendía a lo largo de toda una pared y mostraba con detalles cristalinos el exterior azotado por la tormenta del Stargate Lyrian. Cole dejó caer su bolsa de lona y se sentó en el borde de la cama, que inmediatamente se ajustó a su peso con un nivel de precisión casi inquietante, como si estuviera aprendiendo su forma y densidad exactas. Definitivamente una mejora respecto del alojamiento estándar, pensó. Tal vez hubo un error en la reserva durante el caos de la tormenta y le asignaron una cabina premium. Él no iba a quejarse. No iba a hacer nada más que rendirse a la inconsciencia y despertar cuando alguien anunciara que se acercaban a las colonias interiores. Se quitó las botas, que habían alcanzado un nivel de olor que probablemente podría calificarse como arma biológica, y se estiró en la cama. A través de la ventana gráfica, observó a los equipos de mantenimiento con sus trajes ambientales reflectantes moviéndose por el área de atraque, realizando las innumerables pequeñas tareas que permitían que las naves espaciales entraran y salieran de manera segura. Uno de ellos hizo una señal hacia su barco, probablemente como parte de los preparativos habituales para la partida. Los ojos de Cole se cerraron. La suave vibración de lo que él supuso que eran los motores primarios resonaba a través de las paredes, casi relajante en su ritmo constante. A lo lejos, oyó unas voces que parecían melodiosas y alegres, que hablaban en un idioma que no reconocía. Probablemente solo sea el sistema de entretenimiento en las áreas comunes, pensó. Algunos barcos reproducían sonidos ambientales para ayudar a los pasajeros a relajarse durante la aceleración. El sueño lo envolvió como una manta pesada y durante un maravilloso periodo de tiempo no hubo nada más que oscuridad y ausencia de responsabilidad. Se despertó con la sensación de movimiento, no el sacudón inicial de una nave separándose de una estación que claramente había sucedido mientras estaba inconsciente, sino la sensación constante de zumbido de una nave en plena aceleración. La ventana gráfica ahora no mostraba nada más que estrellas, lo que significaba que estaban bien lejos de la puerta estelar liriana. Buen progreso, pensó Gould. Progreso del barrio de la colonia interior. Se sentó y se pasó las manos por su cabello oscuro, que había alcanzado un nivel de caos que desafiaba la gravedad y que habría hecho reír a su antiguo sargento de instrucción. En su boca sentía un sabor como si algo hubiera entrado allí y hubiera expirado, y su estómago le informaba en términos inequívocos que las barras nutritivas consumidas hacía 30 horas ya no eran adecuadas. Necesitaba comida, agua y posiblemente una ducha que no reciclara los mismos 5 galones de agua a través de filtros que apenas calificaban como funcionales. El pasillo exterior de su cabina estaba vacío cuando salió, todavía brillando con esa extraña luz viviente. Cole siguió lo que esperaba que fuera la dirección de las áreas comunes, buscando señales o marcas direccionales. La disposición del barco era inusual. Todas eran curvas orgánicas en lugar de los ángulos rectos habituales, y todo parecía fluir hacia todo lo demás sin una demarcación clara. Hermoso en un estilo alienígena, pero confuso cuando buscabas algo tan básico como una cocina. Dobló una esquina y casi chocó con alguien que venía en dirección contraria. Lo siento, no lo vi. Empezó a decir, pero se detuvo. La mujer frente a él era alta, fácilmente comparable a su propia altura de 1,88 metros, con cabello que caía en cascada más allá de sus hombros en ondas que parecían atrapar la luz de formas imposibles. Las hebras individuales brillaban con una tenue bioluminiscencia, creando un efecto de halo alrededor de su rostro. Llevaba un uniforme ajustado de un azul medianoche intenso, cortado en un estilo que Cole nunca había visto, con patrones sutiles que podrían haber sido escamas trabajadas en la tela. Sus ojos eran grandes y notablemente color ámbar, con una intensidad que sugería que estaba percibiendo algo más que un simple pasajero desaliñado que había salido de su cabina. Y luego estaban los cuernos, elegantes cuernos curvados que se extendían desde sus sienes, de color dorado con lo que parecían grabados naturales a lo largo de su longitud. Cuando ella giró ligeramente la cabeza, él vio unas alas enormes plegadas cuidadosamente contra su espalda. Las membranas eran de un color carmesí profundo que cambiaban a dorado en los bordes. Se miraron fijamente el uno al otro. El cerebro de Cole,
Todavía reactivándose tras dormir, intentaba desesperadamente procesar lo que estaba viendo. Traje. No, eso no podría ser correcto. Las alas se movieron ligeramente. Ajustes sutiles que seguían el ritmo de su respiración. Modificación genética. Esto parecía extremo incluso para los estándares actuales. ¿Dragón? Eso sería una locura. Los dragones eran mitos, criaturas fantásticas, no miembros de la tripulación de naves espaciales. La expresión de la mujer pasó de la sorpresa a algo que parecía casi asombro mezclado con deleite. Ella inclinó la cabeza, estudiándolo con curiosidad no disimulada, y dijo algo en ese idioma melodioso que él había oído antes, una cascada de sílabas que sonaban como el viento a través de cañones cristalinos. La boca de Cole se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. No lo entiendo, logró decir. Las alarmas comenzaron a sonar por todo el barco, no bocinas de emergencia, sino un repique rítmico que parecía emanar de las propias paredes. Los ojos color ámbar de la mujer se abrieron aún más y extendió la mano para agarrar su brazo con una fuerza sorprendente, su mano cálida contra su piel. Ella ya estaba regresando por donde había venido, arrastrándolo consigo. Espera, logró decir Cole, pero su voz sonó más aguda de lo que pretendía. Creo que hubo un error. Se supone que debo estar en el transporte comercial Starlar Wanderer hacia las colonias interiores. Esto es lo que él hizo mientras hacía un gesto con impotencia. La mujer con los cuernos y alas imposibles no había dejado de moverse mientras arrastraba a Cole por pasillos que parecían latir con aprobación a su paso. Los patrones bioluminiscentes se iluminaban a medida que pasaban. Él se tambaleaba detrás de ella, su mente realizando gimnasia olímpica, tratando de racionalizar lo que estaba sucediendo. Quizás todavía estaba dormido. Tal vez las barras nutritivas finalmente habían alcanzado la sensibilidad y estaban cobrando venganza a través de compuestos alucinógenos. Salieron a una cámara que hizo que el ya tenue conocimiento de Cole sobre la realidad se redujera varios puntos más. El espacio era vasto y circular, dominado por una plataforma central rodeada de lo que parecían consolas vivientes, superficies que se ondulaban y se movían, mostrando información en proyecciones holográficas tridimensionales que giraban y se reorganizaban sin que nadie las tocara físicamente. Las paredes se curvaron hacia arriba formando una cúpula en lo alto, que mostraba lo que Cole supuso que era una vista en tiempo real del espacio alrededor de la nave. Las estrellas pasaban girando en patrones que sugerían que se movían rápido, muy rápido, más rápido que cualquier transporte comercial en el que hubiera estado alguna vez. Y había más de ellos, más mujeres con esos cuernos y alas distintivos, quizás 2 docenas en total, dispersas en varias estaciones. Todos se giraron para mirarlo con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la emoción apenas contenida. Una de ellas incluso dejó caer lo que tenía en la mano. Una especie de tableta de datos que no se rompía al golpear el suelo, sino que rebotaba suavemente como si estuviera hecha de algo más indulgente que los materiales estándar. En el centro de todo se encontraba una mujer que solo podía ser la comandante. Cole sabía esto no por ninguna insignia específica. Su uniforme era similar a los otros, aunque quizás más elaborado, con trabajos de metal adicionales a lo largo de los hombros y el cuello, pero porque ella se comportaba con el tipo de presencia que no requería anuncio. Era alta, quizás de 1,93 metros, con cabello oscuro recogido en una trenza intrincada que parecía desafiar la gravedad. Sus cuernos eran más grandes que los demás, curvándose hacia atrás y luego ligeramente hacia adelante en las puntas, decorados con un delicado trabajo de metal que captaba la luz cuando se movía. Sus alas, parcialmente abiertas en lo que podría haber sido sorpresa o dominio, eran magníficas, membranas de color carmesí profundo atravesadas por vetas de oro que pulsaban con los latidos de su corazón. Sus ojos se fijaron en Cole con una intensidad que lo hizo querer disculparse por existir, aunque estaba bastante seguro de que nada de esto era su culpa. Ella dijo algo en ese lenguaje líquido, su voz más profunda y resonante que las demás. La mujer que lo había traído respondió con lo que sonó como una explicación,
señalando a Cole como si fuera una pieza de exhibición en un museo de historia natural. Allí encontró su nombre en alguna parte, Cole Maddox, lo que al menos confirmó que habían accedido a su identificación a partir del escáner de embarque. La expresión del comandante pasó por varias emociones en rápida sucesión. Sorpresa, cálculo, algo que podría haber sido diversión y lo que parecía claramente resignación. Ella se acercó a él con pasos mesurados, sus alas se plegaron cuidadosamente contra su columna, deteniéndose justo afuera de su espacio personal. Cuando hablaba, lo hacía con un acento estándar perfecto, con apenas un matiz de acento que sugería que el idioma no era propio de su fisiología. «Estás en el barco equivocado». Cole dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. «Sí, gracias. Creí que estaba perdiendo la cabeza. Hubo una reasignación de puerta durante la tormenta. Y simplemente me subí al barco equivocado. Si pudieras indicarme dónde encontrar una lanzadera», o su voz se apagó cuando ella levantó una mano, un gesto que lo silenció con más eficacia que las palabras. «No somos el viajero estelar», dijo lentamente, como si hablara con alguien que tal vez no comprendiera completamente la situación. «Estoy teniendo esa sensación. Sí, somos Sapphire Talon». Ella hizo una pausa y observó su rostro en busca de reconocimiento. Cuando no encontró ninguno, continuó, «Somos Dracari». La palabra no significaba nada para Cole. Intentó poner una expresión en su rostro que sugiriera que entendía, pero aparentemente falló porque la boca del comandante se torció en algo que no era exactamente una sonrisa. «No sabes lo que eso significa, me disculpo», dijo Cole con cuidado. «He estado en una plataforma minera durante 8 meses, y nuestra base de datos cultural estaba compuesta principalmente por manuales de reparación de equipos y viejas transmisiones de entretenimiento». «¿Eres?», dudó y luego se comprometió. «¿Sois dragones?». Alguien detrás de él emitió un sonido que definitivamente era una risa, rápidamente reprimido. El comandante volvió a levantar una mano y la sala quedó en silencio con una disciplina que sugería entrenamiento militar. «Somos Dracari», repitió más despacio esta vez, como si la palabra en sí misma debiera explicarlo todo. «Llevamos casi 2 siglos viajando por el espacio humano, observando e interviniendo ocasionalmente en situaciones que su especie carece de recursos para abordar eficazmente. Normalmente no permitimos humanos a bordo de nuestras naves». Cole procesó esta información intentando reconciliar las criaturas mitológicas de los cuentos infantiles con la mujer real e impresionante que tenía frente a él. «Así que definitivamente estoy en la nave equivocada». «Profundamente». «Sí. Y ustedes son dragones». «Dragones de verdad, según su definición». «Sí. De acuerdo», dijo Cole lentamente, mirando de nuevo la cubierta de mando, viéndola con una nueva comprensión. No solo tecnología humana avanzada, sino algo completamente distinto. Algo que había evolucionado siguiendo líneas de pensamiento e ingeniería completamente diferentes. «De acuerdo, esto está bien. Esto está completamente bien. Estoy teniendo una normal». La comandante ladeó la cabeza en un gesto que le recordó a Cole a un ave rapaz estudiando a una presa potencial. «Estás notablemente tranquilo para ser un humano que acaba de descubrir que está rodeado de seres que su especie relegó a la mitología». «Estoy bastante seguro de que estoy en shock», admitió Cole. «Pregúntame de nuevo en 10 minutos cuando mi cuerpo se dé cuenta de lo que está pasando y decide si entrar en pánico o cerrarse por completo». Eso le arrancó una sonrisa sincera. Breve pero cálida. «Soy la general Seren Beor, comandante de la Garra de Zafiro. Ya conoce a la piloto Kite, quien la acompañó hasta aquí con quizás más entusiasmo del que el protocolo suele permitir». Señaló a la mujer que lo había encontrado, quien saludó con el entusiasmo de quien saluda a un amigo perdido hace mucho tiempo. «¿Cómo llegó a mi nave?», preguntó Cole Maddox. Cole le explicó sobre la notificación de reasignación de puerta, su agotamiento después de 8 meses en la plataforma minera, el camarote que le había parecido inusualmente agradable, pero no lo suficientemente agradable como para despertar sospechas genuinas. Mientras hablaba,
Vio cómo la expresión de la general Sarin cambiaba de una severa atención militar a algo que parecía incómodamente como si estuviera intentando con todas sus fuerzas no reír. Estaba tan agotada, dijo lentamente, pronunciando cada palabra con cuidado, que subió a una nave de reconocimiento militar Drahari, caminó por pasillos con paredes bioluminiscentes sin precedentes en la ingeniería humana, durmió en una habitación con tecnología que nunca había. Se encontró con algo y asumió que era simplemente una mejora a un alojamiento comercial estándar. Cuando lo expresó así, Cole sintió que se le encendía la cara de vergüenza. He estado despierto durante 30 horas seguidas y he pasado 8 meses comiendo comida técnicamente nutritiva, pero espiritualmente devastadora. Mi capacidad de decisión se vio gravemente comprometida. Otra oleada de risas de la tripulación reunida, esta vez no reprimida. La general Siraint volvió a levantar la mano, pero Cole captó la diversión en sus ojos ámbar antes de que lograra reprimirla por completo. Esto presenta una complicación importante, dijo, volviendo a su tono militar formal. Llevamos 4 días en la trayectoria de nuestra misión. Hemos estado rastreando un fenómeno espacial que parece estar alterando los sistemas de navegación y destruyendo naves en los confines del espacio explorado por humanos. Regresarlos a la puerta estelar de Lyria requeriría abandonar 3 meses de preparación y potencialmente permitir que se pierdan más naves mientras reprogramamos nuestra investigación. A Cole se le encogió el estómago. 4 días. Llevamos 4 días viajando. ¿Dormiste profundamente? Sí. La cabina ajusta la composición atmosférica para optimizar el descanso de su ocupante. Al parecer, funcionó excepcionalmente bien con la fisiología humana. Evidentemente, dijo Cole con voz débil. La general Saraint regresó a la plataforma central, moviendo ligeramente las alas al moverse, creando sutiles corrientes de aire que Cole podía percibir desde su posición. Sus manos se movieron sobre una de esas consolas ondulantes, y un mapa estelar tridimensional se materializó en el aire entre ellos, mostrando su posición actual con respecto a la puerta estelar de Lyria. Estaban muy lejos, siguiendo una trayectoria que los alejaría aún más del espacio controlado por los humanos. Puedo ofrecerle 2 opciones, dijo Sarin, con una voz que sugería que se trataba de un pronunciamiento oficial. La primera es que abortemos nuestra misión, lo devolvamos a la puerta estelar de Lyria y esperemos que lo que sea que esté destruyendo naves humanas decida tomarse unas vacaciones mientras reprogramamos nuestra investigación. Esta opción podría costar vidas, pero lo devolvería a su especie en 10 días. Cole tragó saliva con dificultad. Y la segunda opción, que permanezca a bordo como nuestro invitado hasta que completemos. Nuestro circuito dura aproximadamente 7 semanas estándar. Durante ese tiempo, nos ayudaría a comprender ciertos aspectos de la cultura y el comportamiento humanos actuales que pudieron haber evolucionado durante nuestro limitado contacto directo. Sería el primer humano en una nave militar Dracari en más de 60 años. Su presencia aquí no tiene precedentes en la historia reciente. 60 años, repitió Cole. Preferimos operar sin llamar la atención, dijo Saraint. Su presencia aquí cambia ese cálculo significativamente. Si se corre la voz de que albergamos a un humano, surgirán preguntas que aún no estamos preparados para responder a mayor escala. Cole miró a su alrededor en la cubierta de mando. Todos los pares de ojos, todos ámbar, dorados o verde oscuro, estaban fijos en él. Se dio cuenta de que para estos Dracari, estas mujeres dragón, él era tan extraño como ellas para él, quizás más dado el tiempo que llevaban observando a la humanidad sin interacción directa. La idea era extrañamente reconfortante. Al menos compartían la sensación de mutua extrañeza. Si me quedo, dijo con cuidado, eligiendo sus palabras con la precisión que le había inculcado su entrenamiento militar. ¿Puedo seguir usando esa cama excepcionalmente cómoda? La sonrisa de Saraint se volvió más cálida esta vez. Eso se puede arreglar, y la comida es mejor que las barritas nutritivas. Me ofendería si nuestras provisiones no fueran significativamente superiores a los nutrientes comprimidos.
Cole pensó en las colonias interiores, a unas semanas de distancia bajo cualquier circunstancia. Pensó en su diminuto apartamento, que probablemente ya tenía una capa de polvo de 2,5 centímetros. Pensó en su aburrido trabajo de logística, que cada vez le parecía más insignificante. Pensó en la predecible trayectoria de su vida, la misma rutina, las mismas conversaciones, la misma silenciosa desesperación de hacer cosas sin propósito. Y entonces pensó en estar de pie en una nave espacial dragón rodeado de seres que habían estado protegiendo a la humanidad sin pedir reconocimiento ni recompensa, y en cómo eso era posiblemente lo más interesante que le había sucedido a alguien en la historia de las cosas interesantes. Probablemente debería estar más preocupado por esta situación, admitió Cole. Pero, sinceramente, 7 semanas de momentos extraordinarios, 4 semanas de aburrimiento, seguidas de volver a una vida que no me entusiasmaba especialmente. Me apunto, si me lo permiten. La ovación que estalló en la tripulación lo sorprendió tanto que dio un paso atrás. Piloto Khaled saltó, agitando ligeramente las alas con entusiasmo. Varios otros intercambiaron lo que parecían miradas cómplices, y Cole captó fragmentos de conversación rápida en su idioma que sonaban claramente complacidos. La general Serena sintió una vez, con decisión y contundencia. Bienvenido a bordo de la Garra de Zafiro, Cole Maddox. Intenta no romper nada importante. Cole aprendió 4 cosas en su primera semana a bordo de la Garra de Zafiro. Primero, las naves Dracari no tenían baños en el sentido tradicional. Tenían lo que el piloto Kite llamaba alegremente cámaras de limpieza que usaban una especie de campo de energía a nivel molecular para eliminar simultáneamente la suciedad, las células muertas de la piel, y aparentemente, todo rastro de olor del cuerpo y la ropa de una persona. Segundo, aparentemente se hizo famoso entre toda la tripulación a las pocas horas de ser descubierto. Tercero, los Dracari encontraban los modismos y expresiones humanas absolutamente hilarantes por las razones equivocadas. Y cuarto, todos y cada uno de los Dracari de la nave parecían tener la misión personal de comprender todo sobre los humanos, lo que significaba que Cole se había convertido en el objeto de más atención de la que había recibido en toda su vida anterior. La situación de fama comenzó en su segundo día cuando entró en lo que servía de mesola de la nave, y la conversación murió al instante. 43 mujeres Dracari, todas con esos distintivos cuernos y alas plegadas, se giraron para mirarlo con la precisión coordinada de un ejercicio militar. Cole se quedó paralizado en la puerta, comprendiendo de repente cómo debían sentirse los animales del zoológico a la hora de comer cuando todos los visitantes se apretaban contra el cristal. Entonces, alguien en la parte de atrás gritó algo en su idioma, y toda la sala estalló en risas y preguntas rápidas. Todos intentaban hablar a la vez en una cacofonía melodiosa que le daba vueltas la cabeza. Resultó que la historia del humano exhausto que había abordado accidentalmente una nave de reconocimiento militar Dracari y luego durmió durante 4 días viajando más rápido que la luz se había propagado entre la tripulación con la eficiencia de un virus digital. Se había convertido en una especie de leyenda, el hombre más despistado del universo, lo cual, al parecer, era a la vez entrañable y entretenido. La piloto Khaled lo había rescatado, guiándolo hasta un asiento y explicándoselo con su ráfaga de preguntas. De tal manera que la mayoría de la tripulación nunca había visto a un humano de cerca. Los Dracari, que si interactuaban con la humanidad, eran diplomáticos especializados o agentes de inteligencia encubiertos, y rara vez compartían relatos detallados de sus experiencias. Cole representaba un misterio, una novedad, y al parecer, una fuente de entretenimiento infinito. «¿Quieren saber si todos los humanos son tan poco observadores como tú?», dijo Kite, sonriendo de una manera que mostraba dientes ligeramente afilados. «¿O si eres un caso especial? Prefiero pensar en mí mismo como excepcionalmente agotado que como generalmente poco observador», respondió Cole, lo que hizo que Kite riera tanto que sus alas revolotearan. La situación de la cámara de purificación se reveló al tercer día, cuando finalmente tuvo el coraje de preguntar dónde podía tomar una ducha como es debido.
Kite lo había conducido a una pequeña habitación adyacente a su cabina que contenía lo que parecía un cilindro vertical hecho de cristal translúcido, lo suficientemente alto como para que él pudiera permanecer de pie cómodamente. Pase adentro, ordenó. La cámara analizará su firma biométrica y calibrará el ciclo de limpieza según su fisiología específica. Cole se quedó mirando el cilindro. Eso suena como algo que funciona perfectamente o me deja sin palabras. ¿Son esas realmente las únicas dos opciones? Funciona perfectamente, le aseguró Kite. Los usamos todos los días. No me tranquilizas en lo más mínimo. Pero entró de todos modos porque después de 3 días estaba empezando a desarrollar su propia atmósfera y eso era inaceptable. La cámara cobró vida y lo rodeó con una sensación cálida y hormigueante que lo hacía sentir como si estuviera sumergido en un líquido carbonatado. Cuando terminó, aproximadamente 45 segundos después, emergió sintiéndose más limpio que nunca en toda su vida. De alguna manera, su cabello estaba mejor peinado que en cualquier otra ocasión en que había intentado peinarlo él mismo, y su piel tenía un ligero aroma que no era exactamente flores, pero tampoco no eran flores. El único problema era que la cámara no se desactivaba. Continuó funcionando, el zumbido se fue convirtiendo en un vino preocupado, las luces parpadeaban en patrones que parecían cada vez más agitados. Cole salió tambaleándose y pidió ayuda. Y en 2 minutos aparecieron 4 ingenieros. Todos ellos intentaban con todas sus fuerzas no reírse mientras intentaban reiniciar manualmente todo el sistema. «Confundiste nuestra cámara de purificación», dijo uno de ellos, sonriendo ampliamente. Pensó que no había terminado su trabajo porque la biología humana registra de forma diferente a la fisiología Dracari. Intentaba eliminar células de la piel que consideraba contaminadas. «Disculpe la confusión», dijo Cole. «Ningún humano ha roto nuestra tecnología de limpieza antes». Otro ingeniero intervino. «Felicidades. Es oficialmente nuestro invitado más extraño». El desastre de idioma ocurrió durante su primera sesión oficial de intercambio cultural. El general Serint había asignado a una tripulante llamada Binara como su guía principal y enlace cultural. Binara era la ingeniera jefe de la nave, una mujer que hablaba tan rápido que Cole a veces perdía la noción de si usaba el idioma estándar o el suyo nativo, y que aparentemente había aprendido el lenguaje humano gracias a transmisiones interceptadas y manuales técnicos, lo que explicaba mucho sus a veces inusuales elecciones de palabras. Apareció en la puerta de su camarote al cuarto día, prácticamente vibrando con energía apenas contenida. Sus alas se flexionaban inconscientemente, una señal de excitación que Cole había aprendido a reconocer. «Cole humano», anunció. «Hoy le muestro el núcleo del motor principal. Quedarás sorprendido. Tu mente explotará metafóricamente». Cole la siguió por un laberinto de pasillos que parecían reconfigurarse cuando él no prestaba atención. Finalmente, llegó a una enorme cámara que albergaba lo que parecía una estrella en miniatura dentro de anillos concéntricos de la misma tecnología ondulante que había visto por toda la nave. La luz que proyectaba era cálida y fría a la vez, y Cole la sentía en el pecho como un segundo latido, una profunda vibración que resonaba con algo primigenio en su cerebro posterior. «Esto», anunció Binara con evidente orgullo, «es el corazón de la garra de zafiro. Lo llamamos núcleo de resonancia. Convierte la radiación estelar en propulsión dirigida creando distorsiones gravitacionales controladas en la topología espacio-temporal». Sencillo, sí. Absolutamente ninguna de esas palabras tenía sentido en ese orden, admitió Cole. Binara rió, visiblemente encantada. «Eres honesta. Aprecio esta cualidad. Muchos humanos que observamos fingen entender cuando no lo hacen, lo que los hace parecer». Hizo una pausa, buscando la expresión adecuada, llenitos de sí mismos. «Llenos de sí mismos funciona». «Sí», confirmó Cole. «Buena frase», dijo Binara con entusiasmo. «Pero también, ¿por qué están llenos? ¿Llenos de qué sustancia? ¿Comen en exceso?». Cole intentó explicar la expresión, lo que llevó a Binara a preguntar por otras frases,
lo que, de alguna manera, lo llevó a intentar aclarar la diferencia entre romperse una pierna y romperse una pierna de verdad, una distinción que, al parecer, carecía de sentido para la lógica Drahari. La conversación se convirtió en un hermoso caos cuando mencionó que los humanos a veces decían que se estaban muriendo cuando en realidad solo estaban muy avergonzados o divertidos. «Pero tú no te estás muriendo», dijo Vinara, con una expresión de genuina preocupación. «Estás aquí de pie. Estás vivo y funcional. Sus signos vitales son normales». «Es una hipérbole», explicó Cole. «Una exageración para causar sensación. Así que los humanos mienten sobre su estado de salud para entretenerse», dijo Vinara lentamente. «Dicho así, suena mucho peor de lo que es en realidad». Después de eso, lo arrastró al comedor, donde procedió a probar varios modismos con la tripulación reunida, como si estuviera realizando un experimento científico. El concepto de llover a cántaros causó un breve pánico hasta que Cole explicó que era solo una forma pintoresca de describir las fuertes precipitaciones. Alguien preguntó por qué los humanos no decían simplemente lluvia fuerte, y Cole no tuvo una respuesta satisfactoria que no hiciera parecer a su especie innecesariamente complicada. La frase, pan comido, dio lugar a 20 minutos de animado debate sobre por qué los humanos asociaban la facilidad con el postre y si eso sugería una obsesión cultural por los dulces que explicaba su esperanza de vida comparativamente más corta. Para cuando el general Serent llegó para investigar la conmoción, Cole intentaba explicar «romper el hielo» a un público que no entendía por qué alguien necesitaría romper el hielo cuando la energía térmica podía simplemente derretirlo. ¿Y no era eso? Acercarse era peligroso de todos modos si alguien estaba parado sobre la superficie helada. Sarint escuchó aproximadamente 45 segundos del caos antes de levantar una mano. El silencio cayó con una precisión militar inmediata. «Ingeniero Vinara», dijo con peligrosa calma, «está atormentando a nuestro invitado. Me está enseñando cultura humana». Protestó Vinara. «Usted asignó esta tarea personalmente, general. Le asigné guiarlo y responder a sus preguntas, no deconstruir su lenguaje hasta que cuestione la inteligencia colectiva de su propia especie». Vara parecía completamente impenitente. «Pero los humanos dicen cabeza abajo cuando esa ya es la posición normal de la cabeza en relación con los talones. ¿Por qué no talones sobre la cabeza, que en realidad representaría una orientación diferente?» Cole rió tanto que empezó a llorar, lo que provocó otra ronda de preocupación porque varios Dracari pensaron que algo andaba mal con sus ojos. Sarint lo observó con una expresión que sugería que estaba reconsiderando cada decisión que lo había llevado a ese preciso momento. Pero más tarde, cuando el comedor se despejó y Cole regresó a su camarote, Sarint se puso a caminar a su lado, con las alas plegadas cuidadosamente contra la espalda. «Ustedes. Me estoy adaptando bien a la vida a bordo de la Garra de Zafiro», observó ella. «Lo estoy intentando», dijo Cole. «Hasta ahora, he roto tu cámara de purificación y he confundido a tu ingeniero con la comunicación humana básica. Eso se considera adaptación, ¿verdad? No tienes miedo», dijo Siren, con un tono más de observación que de pregunta. «Muchos humanos estarían aterrorizados en tu situación, solos en una nave llena de seres alienígenas, a semanas de cualquier contacto humano, sin forma de comunicarse con tu gente ni de pedir ayuda». Cole reflexionó sobre esto mientras caminaban. Era cierto que probablemente debería estar más asustado, pero cada interacción que había experimentado con los Dracari había estado marcada por la curiosidad, el humor y una especie de paciencia y gentileza que sugería que realmente querían comprenderlo en lugar de hacerle daño. «No me has dado ninguna razón para tener miedo», dijo finalmente. «Todos los miembros de tu tripulación han sido acogedores, incluso cuando claramente cometo errores o no entiendo algo. Eso cuenta mucho». Sarint sonrió al oír eso, y Cole se dio cuenta de que era la primera vez que la veía sonreír sin que se filtrara a través de la autoridad militar o una evaluación calculada. Era solo una sonrisa, cálida y genuina. «Bien», dijo en voz baja. «Sigue sin romper nada,
Cole Maddox. Aún nos quedan 6 semanas juntos. Mientras se alejaba, sus alas captando la luz bioluminiscente de una forma que parecía brillar desde dentro, Cole se dio cuenta de que 6 semanas de repente no parecían tiempo suficiente. La alarma no era como el repiqueteo musical que Cole había oído cuando lo descubrieron a bordo de la Garra de Zafiro. Era urgente, insistente, un ritmo palpitante que le aceleraba el corazón antes de que su mente consciente siquiera registrara lo que estaba sucediendo. Estaba en el comedor intentando enseñar a 4 miembros de la tripulación a jugar al póker con una baraja de cartas que había improvisado con tabletas de datos de repuesto, cuando el sonido atravesó sus risas como una cuchilla a través de la seda. Todos los Dracari de la sala se movieron antes de que Cole pudiera siquiera apartarse de la mesa. Fluyeron hacia sus puestos asignados con una eficiencia práctica que delataba años de entrenamiento militar, y Cole se encontró de repente solo en la mesa, sosteniendo una reina de corazones improvisada, y preguntándose si debía seguirlos o mantenerse al margen. El piloto Kite apareció a su lado tan rápido que dio un salto. Sus alas estaban parcialmente desplegadas, una señal de alerta que había aprendido a reconocer. «Ven», dijo con urgencia. «La general Seren te necesita en la cubierta de mando inmediatamente». «¿Por qué me querría allí?», preguntó Cole, ya en movimiento. «No sé cómo hacer nada útil en una situación de emergencia». No explicó por qué. Simplemente dijo, «Ven, pues venimos». La cubierta de mando era un caos organizado cuando llegaron. La cúpula sobre sus cabezas mostraba algo que el cerebro de Cole se esforzaba por procesar. Una distorsión en el espacio que parecía la realidad misma se había arrugado como papel y luego se había alisado parcialmente, dejando arrugas y desgarros que no deberían existir en el espacio tridimensional. Alrededor del fenómeno, los escombros flotaban en patrones que giraban lentamente. Fragmentos retorcidos de lo que claramente habían sido naves, ahora reducidos a metal quemado, reflejando la luz de estrellas distantes, como un cementerio de ambiciones. La general Sarint estaba en la plataforma central, con sus alas parcialmente desplegadas en lo que Cole ahora reconocía como una intensa concentración. Sus manos se movían a través de pantallas holográficas que cambiaban y se reorganizaban más rápido de lo que Cole podía rastrear, mientras la información fluía en torrentes de símbolos e imágenes. Levantó la vista cuando Cole entró, y él se sorprendió de lo diferente que se veía. Esta no era la comandante ligeramente divertida que lo había escuchado descuartizar modismos humanos. Era alguien que había tomado decisiones difíciles antes y tomaría más antes de que terminara el día. Alguien que soportaba el peso de la responsabilidad por cada vida en su nave. «Hemos interceptado una baliza de socorro», dijo sin preámbulos, su voz se oía con facilidad a través de la cubierta de mando a pesar de no haber sido alzada. Estación de investigación humana a aproximadamente 400.000 kilómetros de esa anomalía espacial. Informan de un fallo catastrófico de energía, sistemas de soporte vital comprometidos y fallando. Solicitan evacuación inmediata. Cole observó la distorsión en el espacio y el campo de escombros a su alrededor, que representaba naves y tripulaciones que no habían sido lo suficientemente rápidas o afortunadas para escapar. «Eso es lo que han estado rastreando durante 3 meses», dijo en voz baja. «Ha destruido 17 naves que hemos confirmado», respondió Sirint. Sus autoridades humanas los clasifican como errores de navegación, fallos de equipo, anomalías estadísticas. No quieren reconocer algo que no pueden explicar con el conocimiento actual. Pero ustedes sí pueden explicarlo. Podemos detenerlo eventualmente. Primero, salvamos a las personas que aún no ha matado. La garra de Zafiro se puso en movimiento con una suavidad que contradecía la velocidad de su aceleración, y Cole se agarró a la consola más cercana para mantener el equilibrio. El movimiento se sentía diferente al anterior, más agresivo, decidido, como un depredador que ha avistado a su presa y se acerca para atacar. A través de la cúpula, observó cómo acortaban la distancia hacia la estación de investigación,
Una estructura modular que parecía haber sido ensamblada con componentes prefabricados diseñados para un despliegue rápido. Varias secciones estaban completamente a oscuras, y un módulo entero parecía haber sido parcialmente aplastado por una fuerza invisible, con su casco deformado hacia adentro de formas que no deberían ser posibles sin impacto. Estado de ingeniería del fenómeno espacial. Siren gritó, su voz adoptando un tono formal que sugería protocolos de comunicación oficiales. La voz de Binara respondió de inmediato desde algún lugar más profundo del nave. Se está expandiendo, general, lenta pero mensurablemente. El ritmo de crecimiento actual sugiere que tenemos aproximadamente 18 minutos antes de que nuestra posición caiga dentro de la esfera de influencia. Después de ese punto, nuestros motores no tendrán suficiente energía para liberarse. ¿Entendido?, reconoció Sarint. Timonel, llévenos al rango de atraque óptimo, navegación, trace 3 vectores de salida de emergencia separados. Quizás tengamos que partir muy rápido. Lo que siguió fue la demostración de habilidad más aterradora y hermosa que Cole había presenciado jamás. La garra de Zafiro se movía por el campo de escombros como si bailara. La nave misma parecía anticipar dónde estarían los obstáculos antes de que aparecieran en los sensores. Se dio cuenta de que las consolas no solo mostraban información a la tripulación. De alguna manera, respondían a las intenciones de los Drachari, creando un bucle de retroalimentación entre pensamiento y acción que ninguna tecnología humana podía igualar. Una simbiosis entre nave y tripulación que iba más allá del mero diseño de interfaz. Adaptaron la velocidad a la de la estación moribunda y un equipo se reunió cerca de la esclusa de aire principal con equipo que parecía tanto médico como mecánico. Sarint se giró hacia Cole y éste se sorprendió al ver. En sus ojos ámbar, había un gesto de cálculo en lugar de desdén. Acompañará al equipo de rescate, dijo, dejando claro con su tono que no era una petición. General, no estoy entrenada para operaciones de rescate. Cole protestó. Mi servicio militar fue logístico y de gestión de la cadena de suministro, no de respuesta a emergencias. Los humanos de esa estación estarán aterrorizados, dijo una sirena rotundamente. Verán rostros Drahari y asumirán muchas cosas, la mayoría incorrectas debido a la desafortunada tendencia de su especie a temer lo que no comprenden. Les ayudará a comprender que no somos una amenaza. Su presencia podría evitar el pánico que podría costar vidas. Cole quiso discutir, pero ella tenía toda la razón. Si hubiera quedado atrapado en una estación en crisis y aparecieran dragones haciéndose pasar por rescatistas, probablemente asumiría que estaba alucinando por falta de oxígeno o que la muerte finalmente había llegado con un rostro inesperado. De acuerdo, asintió. Sí, ¿qué tengo que hacer? Manténgase cerca de Pilot Kite. No toques nada que no entiendas, que probablemente sea todo. Explícale claramente que somos amigos que queremos ayudar. ¿Somos amigos?, Cole preguntó. La humanidad y los Dracari. Quiero decir, la expresión de Sarin se suavizó ligeramente y algo de la dureza militar se desvaneció. Estamos tratando de serlo. Su presencia aquí es nuestro intento de construir ese puente. El procedimiento de acoplamiento duró 4 minutos que parecieron 4 horas. Cuando la esclusa de aire finalmente se abrió, Cole siguió a Kite y a otros 5 Dracari hasta los pasillos de la estación. La gravedad artificial estaba fallando, dándole a todo una cualidad onírica mientras se arrastraban a través de asideros, moviéndose en esa extraña puerta flotante de entornos de gravedad reducida. La iluminación de emergencia parpadeaba con el ritmo irregular de los sistemas de energía que se estaban agotando, y Cole podía oír el crujido del metal bajo tensión. Un sonido que sugería que la estación estaba muy cerca de desmoronarse por completo. Encontraron a los sobrevivientes acurrucados en lo que parecía un área común. 11 personas en diversos estados de pánico y falta de oxígeno, con el rostro pálido y demacrado. Cuando el Dracari entró, con las alas plegadas para pasar por el pasillo, pero aún impresionante, con los cuernos brillando bajo las luces de emergencia, una mujer gritó.
Un hombre se abalanzó sobre ellos con algo que podría haber sido un arma improvisada, pero se detuvo por completo cuando vio a Cole. «Espera», dijo el hombre, con la voz ronca por haber respirado aire reciclado durante demasiado tiempo. «Espera, eres humano. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estos seres?» Cole avanzó con cuidado, intentando proyectar una confianza y una calma que no sentía en absoluto. «Soy Cole Maddox. Anteriormente estaba destinado en la plataforma minera Lyrian. Estos son Dracari. Recogieron su baliza de socorro y vinieron a ayudar. Necesitamos sacarte de esta estación antes de que sea arrastrada hacia esa anomalía espacial exterior». «¿Dracari?», una joven de pelo salvaje dijo con los ojos muy abiertos. «Esa designación no figura en ninguna base de datos oficial. No existe registro de ninguna especie parecida a un dragón en el espacio explorado». «¿Oh sí? Bueno, prefieren mantener un perfil bajo», dijo Cole, lo que posiblemente fue la subestimación del siglo. «Es una larga historia que podremos comentar una vez que estés en algún lugar con soporte vital estable. En este momento, necesitamos evacuar inmediatamente». Kite ya se estaba moviendo a través del grupo, escaneando a cada persona con un dispositivo que emitía suaves tonos armónicos. «3 tienen una deuda de oxígeno importante», informó en un tono estándar, y su acento hacía que sus palabras sonaran casi musicales. «1 tiene costillas fracturadas, posiblemente rotas. 2 muestran signos de exposición a la radiación. Todo puede ser transportado con seguridad si nos movemos». Ahora, una de las investigadoras, la mujer de cabello salvaje, agarró el brazo de Cole con una fuerza sorprendente. «¿Qué es aquello que está fuera de la distorsión espacial? Estábamos estudiando patrones de fenómenos naturales cuando simplemente aparecieron de la nada. Lleva 5 días seguidos creciendo. ¿Saben lo que es?» «Ellos saben lo que es», confirmó Cole. «Y lo van a arreglar. Pero primero, te llevarán a un lugar seguro. Créeme, he estado en su barco durante más de una semana y no han hecho nada remotamente dañino. Bueno, excepto por hacerme cuestionar la lógica de los modismos humanos, pero eso es más vergonzoso que peligroso». Kite emitió un sonido que bien podría haber sido una risa. «Sus expresiones de especie son realmente confusas», dijo. «Pero podemos discutir esto más tarde, cuando nadie esté muriendo». La evacuación transcurrió con más fluidez de lo que Cole podía esperar. Los Dracari movieron a los heridos con una delicadeza que parecía estar en desacuerdo con sus impresionantes capacidades físicas. Y en 12 minutos, los 11 humanos estaban a bordo del Sapphire Talón. Los investigadores rescatados observaron la cubierta de mando con expresiones que oscilaban entre el shock, el asombro, la confusión y lo que claramente parecía indicar que pensaban que podrían estar alucinando toda la experiencia. Un hombre seguía tocando las paredes bioluminiscentes como si esperara que fueran falsas, algún tipo de proyección por la que pasaría su mano. La general Sirent se acercó al grupo, con las alas ligeramente abiertas, y lo que Cole había aprendido era un gesto de saludo formal. Observó cómo 11 pares de ojos humanos se enfocaban en esas alas con intensidad láser, luego se movieron hacia sus cuernos, procesando lo que estaban viendo con visible dificultad. «Estás a salvo», dijo Siren simplemente, su voz transmitía autoridad absoluta y una calidez sorprendente. «Lo llevaremos al puesto humano más cercano donde se le pueda brindar atención médica adecuada. Tendrás preguntas. Responderemos lo que podamos dentro de lo razonable». «¿Por qué?». La investigadora de cabello salvaje exigió su formación científica aparentemente superando su miedo. «¿Por qué ayudarnos? ¿Por qué arriesgar su barco y su tripulación por humanos que ni siquiera conoce?». Sarint miró a Cole por un largo momento, algo ilegible en sus ojos color ámbar. Luego se volvió hacia el investigador. «Porque ver morir a seres sensibles cuando tenemos la capacidad de evitarlo nos convertiría en algo que elegimos no ser. La decisión de ayudar o no ayudar define quiénes somos más que cualquier declaración de intenciones». La garra de Zafiro se alejó de la estación de investigación justo cuando otra sección se derrumbó.
Atraído inexorablemente hacia la anomalía espacial por fuerzas que Cole no podía ni siquiera empezar a comprender con su limitado conocimiento de física, se quedó de pie junto a Kite, observando la distorsión pulsar y cambiar como un ser vivo. La realidad se curva a su alrededor de maneras que duelen al mirarla directamente. ¿Realmente puedes detenerlo? Cole preguntó en voz baja. Eventualmente, dijo Kite con absoluta confianza. Pero ahora tenemos testigos. Ahora los humanos saben que existimos más allá de cualquier rumor o especulación. Todo cambia a partir de este momento. Cole miró a los 11 investigadores dispersos por la cubierta de mando, atendidos por el personal médico Dracari, que observaban una tecnología que reescribiría todo lo que creían entender sobre el universo y su lugar en él. Sí, dijo lentamente. Supongo que sí. Los investigadores rescatados habían sido transferidos a un puesto avanzado humano hacía 6 días, y Cole los había visto partir con una extraña mezcla de alivio y pérdida. Habían pasado el tiempo a bordo haciendo un sinfín de preguntas, documentando todo lo que podían observar, en general, comportándose como académicos que se habían topado con el descubrimiento de su vida que Cole suponía que habían hecho. Antes de partir, la mujer de cabello salvaje, la doctora Elena Winters, según se enteró, lo había llevado aparte mientras los demás se preparaban para el traslado. Entiendes que esto lo cambia absolutamente todo, ¿verdad? Había dicho, con ojos intensos. No podemos dejar de informar. Los Dracari existen. Han estado ayudando a la humanidad. La gente necesita saberlo. Cole había mirado de reojo al general Sarint, que estaba lo suficientemente cerca como para escuchar toda la conversación con su audición mejorada. Ella simplemente asintió una vez, un gesto de permiso y reconocimiento, y Cole entendió que ese siempre había sido el objetivo del rescate. La intervención no fue un accidente de tiempo ni una coincidencia. Había sido una elección, una decisión deliberada salir de las sombras. Ahora el Sapphire Talón estaba completando su circuito de misión, acercándose a las coordenadas donde Cole se transferiría de regreso al espacio controlado por humanos. Habían pasado 7 semanas en lo que parecieron 7 días, y la cabaña de Cole, aquella en la que había llegado por accidente y que de alguna manera se había convertido en su hogar, estaba casi llena. Su bolso militar estaba sobre la cama que había aprendido su forma exacta, y se encontró incapaz de cerrarlo, como si esa acción final hiciera que todo fuera irreversiblemente real. Había un timbre musical en su puerta, el tono que había aprendido significaba que alguien quería entrar. «Entra», gritó, y no se sorprendió cuando Vinara entró de un salto, llevando lo que parecía un cristal de datos envuelto en tela que brillaba con patrones bioluminiscentes. «Carbón humano, M», anunció con su entusiasmo característico. «He creado un regalo para ti». Ella le entregó el paquete con el entusiasmo de quien presenta un tesoro raro y preciado. Es un manual técnico completo de ingeniería de propulsión Dracari traducido al estándar con extensas notas que he agregado personalmente para explicar los conceptos que la física humana aún no puede describir adecuadamente. Cole tomó el cristal sosteniéndolo con cuidado como si fuera a explotar. «Venara, no creo que deba tener esto. ¿No es esta tecnología extraterrestre clasificada que podría causar incidentes diplomáticos importantes?» «Probablemente», admitió Vinara alegremente. «Pero usted hizo preguntas inteligentes durante el tiempo que estuvimos juntos. Querías comprender los principios, no solo utilizar la tecnología para obtener ventaja. Esta cualidad es rara y debe fomentarse». Hizo una pausa y luego añadió con una seriedad inusual. «Además, su gente necesitará este conocimiento en algún momento. Es mejor que aprendan de alguien que quiera enseñar que de alguien que quiera sacar provecho de retener información». Antes de que Cole pudiera responder, Khaleit apareció en la puerta, seguido por otros 6 miembros de la tripulación que había llegado a conocer a lo largo de las semanas. Todos llevaban objetos, pequeñas muestras de amistad. Se dio cuenta con creciente emoción de que era un trozo de revestimiento del casco que cambiaba de color en respuesta al tacto y la temperatura,
Un mapa estelar que mostraba regiones del espacio que la humanidad aún no había explorado con notas sobre fenómenos interesantes en su lengua materna. Un chip de datos que contenía lo que parecía ser el archivo cultural completo de la música Dracari, que Cole había descubierto, era al mismo tiempo inquietantemente bello y estructuralmente desconcertante para la teoría musical humana. Todos ustedes van a tener serios problemas por darme este material, dijo Cole, pero estaba sonriendo a pesar de las palabras. Órdenes del general, dijo Kite alegremente. Sus alas se flexionaron con diversión apenas contenida. Ella dijo, si van a ser nuestro puente hacia la humanidad, deben tener puentes para traer de regreso a su gente. La reunión en su cabina creció a medida que llegaban más miembros de la tripulación hasta que Cole estuvo rodeado de Dracari que habían comenzado como seres extraterrestres y de alguna manera imposible se habían convertido en amigos. Compartieron historias, la mayoría vergonzosas, sobre Cole y sus diversos percances a bordo del barco. El incidente de la cámara de purificación había alcanzado un estatus legendario, y alguien produjo lo que sirvió como alcohol Drahari, que sabía como la luz de las estrellas si la luz de las estrellas pudiera fermentar, dulce y ligeramente ardiente, con un regusto a ozono. El general Sirint llegó el último, se quedó de pie en la puerta y observó la celebración improvisada con una expresión que era a partes iguales de desaprobación militar y cariño genuino. Veo que mi tripulación ha decidido abandonar por completo toda pretensión de mantener el decoro adecuado, observó. Nos despedimos con la expresión emocional adecuada, protestó Vara. Despedida muy digna con regalos e historias y solo un consumo razonable de bebidas alcohólicas. La cantidad no es razonable. Sirena corregida. Es razonable para la fisiología Drahari. Binara relató, para el carbón humano, podría ser moderadamente excesivo. El carbón, de hecho, se había detenido después de medio vaso, reconociendo que el alcohol extraterrestre y la biología humana probablemente no deberían experimentar demasiado sin supervisión médica cercana. Él captó la mirada de Sarint, y ella inclinó la cabeza hacia el pasillo, una invitación que también era claramente una orden. Se disculpó y se retiró de la reunión y la siguió a través de los pasajes ahora familiares hasta una plataforma de observación, una pequeña cámara que había descubierto en su segunda semana y que ofrecía una vista sin obstáculos del espacio sin las superposiciones de información táctica de la cubierta de mando. Permanecieron uno al lado del otro en un cómodo silencio, mirando las estrellas pasar mientras la nave se movía por el universo con esa gracia imposible que Cole había llegado a asociar con la ingeniería y la filosofía Dracari. El transbordador llegará en 5 horas, dijo finalmente Serin, en voz baja. Desde allí, serás llevado a Lyrian Stargate. Su destino original eran las colonias interiores. Creo. Sí, confirmó Cole. Aunque en este punto, no estoy realmente seguro de a qué estoy regresando. Es casi seguro que mi trabajo en logística desaparecerá después de 7 semanas de ausencia inexplicable. Mi contrato de alquiler del apartamento ha expirado definitivamente, y tengo información en mi cabeza que probablemente me hará muy popular entre gente muy intensa de múltiples agencias gubernamentales. La doctora Winters y sus colegas ya habrán presentado sus informes. Sarint dijo que habrá preguntas, investigaciones oficiales, miedo en algunos sectores de la sociedad humana y asombro en otros. Serás entrevistado extensamente. Esto es lo que querías, dijo Cole. No es exactamente una pregunta. Los líderes Dracari han estado debatiendo durante décadas si revelar nuestra existencia. Sarint admitió si la humanidad estaba lista, si podíamos confiar en que nuestra especie no entraría en pánico o intentaría inmediatamente convertir en arma el conocimiento de nuestras capacidades y tecnología. Y ahora tenemos datos empíricos. Tú específicamente, tus reacciones, tu adaptabilidad, tu disposición a confiar cuando no era necesario, y tenías todas las razones para tener miedo. Te convertiste en nuestro caso de prueba sin saberlo. Cole pensó en su primer día, tropezando con la cubierta de mando en completa confusión y agotamiento, rodeado de dragones que deberían haber sido mitológicos.
Siento que probablemente debería sentirme ofendido por estar siendo estudiado, pero honestamente, me siento más halagado de haber aparentemente pasado cualquier prueba que estuvieran realizando. Entonces, ¿cuál es el veredicto? ¿Está la humanidad preparada para el primer contacto oficial con los Dracari? Sarin sonrió, y posiblemente fue la expresión más cálida que Cole había visto en ella, sin ningún filtro de mando, autoridad o cálculo estratégico. Ninguna especie está realmente preparada para el primer contacto con otra civilización inteligente. Pero usted demostró que los humanos pueden adaptarse, pueden reírse de sí mismos y pueden construir amistades genuinas a pesar de enormes diferencias en biología y cultura. Esa capacidad es suficiente para empezar. ¿Y ahora qué pasa? Cole preguntó. Sales de las sombras, te estacionas en órbita sobre la Tierra y anuncias tu existencia. Algo más lento y gestionado con más cuidado, dijo Seren. Pero sí, iniciaremos protocolos formales de contacto diplomático, estableceremos canales oficiales de comunicación, propondremos intercambios culturales y necesitaremos a alguien que entienda a ambos pueblos. Alguien que pueda traducir no solo el lenguaje sino también la intención y el contexto. Alguien que ya ha demostrado que puede sobrevivir en una nave militar Dracari sin romper demasiadas cosas ni causar incidentes diplomáticos. Cole sintió que su corazón realizaba algo complicado en su pecho, una sensación que era en parte excitación y en parte terror. Me está ofreciendo un trabajo. ¿General? Te ofrezco una opción. La tía Seren corrigió. Regresa a tu antigua vida, que ya has admitido que tiene poco atractivo y aún menos significado para ti ahora, o regresa como nuestro enlace oficial y puente cultural. Ayúdanos a navegar por la humanidad y ayuda a la humanidad a navegar por nosotros. No sería fácil. Habría sospechas, complicaciones burocráticas, gente que te vería como un traidor por trabajar con seres extraterrestres o como un tonto por confiar en nosotros. Y habría viajes, continuó Cole, retomando su pensamiento. Conocer nuevas personas y nuevas especies. Aprender cosas que deberían ser imposibles. Ser parte de algo más grande que los manifiestos de carga y las barras de nutrientes y la desesperación silenciosa de una existencia sin propósito. Sí, Sarint simplemente estuvo de acuerdo. Cole miró las estrellas y las infinitas posibilidades que se extendían en la oscuridad del espacio. Hace 7 semanas, estaba exhausto, aburrido, corriendo en piloto automático a través de una vida que había dejado de vivir activamente hacía años. Ahora estaba de pie en una nave espacial Dragón, y se le ofrecía la oportunidad de ser parte de la historia, de ayudar a construir puentes entre especies que podrían remodelar el futuro de ambas civilizaciones. Voy a necesitar un vestuario mucho mejor, dijo finalmente, manteniendo deliberadamente un tono ligero. Solo hice el equipaje para un viaje de transporte de 4 semanas. Sarint se rió. El sonido era como una música cálida y genuina. Eso por supuesto se puede arreglar. 5 horas más tarde, Cole estaba en la esclusa de aire con su bolsa de lona, ahora repleta de regalos imposibles y tecnología que probablemente provocaría ataques cardíacos colectivos a los científicos humanos cuando intentaran aplicar ingeniería inversa. La tripulación se había reunido para despedirlo y hubo más abrazos de los que esperaba. Había aprendido que los Dracari no eran naturalmente cariñosos físicamente con personas que no eran de su familia, lo que hacía que cada abrazo se sintiera aún más significativo. Vinara realmente había llorado, las lágrimas corrían por su rostro mientras sus alas temblaban, lo que hizo que Cole también llorara, lo que causó una breve alarma hasta que Kite explicó que los humanos también producían agua en sus ojos cuando experimentaban emociones fuertes. El general Serint caminó con él hasta la lanzadera de transferencia, una pequeña nave humana que parecía casi patéticamente primitiva al lado de ingeniería Dracari. Nos contactaremos cuando esté listo para regresar, dijo, formulándolo como una declaración en lugar de una pregunta. Dame 3 semanas para lidiar con la inevitable burocracia y encontrar un lugar donde vivir que no sea mi antiguo apartamento, dijo Cole. Entonces sí, estaré listo para empezar a construir puentes. Y si cambias de opinión, dijo Seren con cuidado,
Si decides que esta responsabilidad es demasiado o que prefieres la seguridad de una vida convencional. Cole pensó en la pregunta seriamente. Pensó en la cámara de purificación que había roto, en los modismos que había destrozado y que habían hecho reír a todos. Pensó en el miedo en los ojos de los investigadores transformándose en asombro cuando se dieron cuenta de que estaban siendo rescatados en lugar de cosechados. Pensó en aprender a ver el universo con otros ojos, en las amistades que cruzan la enorme brecha entre las especies, en el propósito y el significado, y en la sensación eléctrica de estar exactamente donde se suponía que debías estar. No cambiaré de opinión, afirmó con absoluta certeza. Me subí al barco equivocado, general. El mejor error que he cometido en mi vida. Sarint extendió su mano en el gesto humano de despedida y Cole la estrechó con firmeza. Su agarre era fuerte, su sonrisa genuina y cálida. Bienvenido al puente entre mundos, Cole Maddox. Intenta no romperlo. Cole subió a bordo del transbordador, y mientras se alejaba del Sapphire Talón, miró hacia atrás, a la nave que accidentalmente se había convertido en su hogar. A través de las ventanas, pudo ver a la tripulación reunida, saludando con sus distintivas alas parcialmente extendidas. Él le devolvió el saludo, sonriendo como un idiota, ya contando los días hasta que pudiera regresar con las estrellas y los dragones, quienes le habían enseñado que a veces las mejores cosas de la vida suceden cuando abordas exactamente el barco equivocado en exactamente el momento adecuado.